Siempre decimos, y ustedes lo van a entender, que la persona que más dinero gana en una organización cuando está creando una red de mercadeo es la persona que más promueve. Dígalo conmigo, el que más promueve es el que más gana. Pero dígalo con gana usted ahora. El que más promueve es el que más gana. A veces hay personas que no entienden y dicen, ay, pero ¿por qué fulano de tal siempre me está llamando? ¿O por qué fulano de tal siempre quiere que yo vaya? Porque ha entendido de que definitivamente la persona que más dinero gana en una organización de construcción de redes es la persona que definitivamente está promoviendo. Por definición, ¿qué quiere decir la palabra promover? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Impulsar la realización o el desarrollo de una actividad, iniciándola si está paralizada o detenida. Abajo, promoción, abarca una serie de actividades cuyo objetivo es informar, persuadir y recordar las características, ventajas y beneficios del evento. Muchas veces cuando una persona dice, hay que promover, lo primero que le dice a la persona que tiene o al prospecto o al socio, le dice, mira, es que el día 5 de abril vamos a tener el RCA, hay que comprar la entrada. ¿Qué es lo que le está diciendo esa persona? ¿Esa persona está promoviendo el evento? No está promoviendo el evento. ¿Por qué no está promoviendo el evento? Porque él simplemente está informando. Informar no significa promover. Hay gente que llama a 10 personas y la invita para esta reunión y no le viene nadie. ¿Sabes qué? Te quiero invitar el día sábado porque tenemos una capacitación por ahí por La Viga a las 10 de la mañana. Cuento con tu presencia. ¿Eso es promover el evento? No es. ¿Eso qué es? Informar, invitar. Yo informé, yo invité, pero yo no he promovido el evento. El evento lleva varias cosas que yo tengo que sacarle punta. Entonces, fíjense, informar, persuadir. ¿Qué significa la palabra persuadir? Pues con razones, hacer que una persona tome una decisión. generar cierto interés en Sí. lo que uno le está proponiendo. ¿Alguien más? Influir. Crear el gusto a una persona de algo que a mí yo quiero que se interese en ello, ¿no? Así es, así es. ¿Alguien puede poner un ejemplo cómo invita a su casa cuando va a hacer una buena comida y tiene gente que quiere que le vayan sus amigos? ¿Cómo lo hace? Con emoción. Con emoción, ¿qué más? Quiero que estés presente porque eres importante para mí. Lo edifica, lo elogia, le reconoce la importancia que la persona tiene para él. ¿Qué más le decimos? Las características del evento. Las características del evento. ¿Y qué le decimos? Por ejemplo, si yo voy a hacer una comida, yo le voy a decir algo, a mí me gusta cocinar, y cuando yo voy a preparar, por ejemplo, una paella a la valenciana, o voy a preparar vamos a decir, un asopado de marisco, yo le digo, mira, tú no te puedes perder esto. Yo sé que tú has comido varias veces asopado de marisco, pero el que yo preparo, créeme lo que no. Y mira, es más, yo le pongo algunos ingredientes, es más, le hago que salive, hago que su mente visualice cuando está sentado comiéndose su asopado. ¿Y qué cree que pasa? Es más, si a lo mejor tenía otro compromiso, lo cancela. ¿Cuántas veces nosotros no hemos cancelado compromisos porque hemos ido a otra parte, porque alguien nos vendió una idea, porque alguien nos promovió algo y decir, no, yo prefiero estar en aquel lugar, como que va a estar mejor? Ahora, ¿tengo yo que verlo? No, pero si yo soy el que lo estoy promoviendo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que definitivamente hacer que él lo vea. Por eso se llama comunicación. Entonces la comunicación no son palabras, sonidos huecos. Es decir,
hay una cosa en comunicación que se llama la lucecita azul. Cuando yo visualizo en mi mente lo que yo quiero que el otro lo vea, yo se lo transmito con palabras, pero visualmente yo lo tengo aquí en mi mente y lo estoy transfiriéndoselo al otro. ¿Qué hace el otro? Lo ve tal cual como yo lo veo. ¿Pero qué fue lo que le puse? Le puse emoción. Tú sabes, fulano, el sábado, mira, este sábado vamos a tener una capacitación. Bueno, no, déjame ver. Sí, este sábado vamos a tener una capacitación a las 10. ¿Será que tú puedes? Ay, es que la gente sí es floja. Nunca vemos hacia nosotros. ¿Cómo yo hice esa invitación? ¿Realmente yo estaba entusiasmado por estar en ese evento? ¿Realmente yo vine como por cumplir? Ahora, si yo estoy emocionado y yo quiero que la gente esté allí porque realmente yo estoy convencido de lo que yo voy a sacarle, yo te aseguro que otro es el cantante del gallo. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces tenemos que ponerle emoción, tenemos que describir, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer una parrillada en la casa. Y voy a tener unas bebidas espirituosas como las que a ti te encantan. Es más, te voy a apartar una cosa que a ti te gusta. Pueden ir 100, pero cuando alguien me dice a mí que definitivamente me va a dar un trato muy especial, yo digo, caramba, yo no me puedo perder de esto. ¿Sí o no? Sí, tenemos que aprender a venderlo como a mí me gusta. ¿Cuántas veces hemos estado haciendo una promoción de un evento y definitivamente no lo hacemos? Entonces, fíjense, persuadir y recordar. Yo invité a una persona el día sábado de hoy para el próximo sábado y ya yo di por sentado de que él va al evento. Ahora, ¿usted cree que si usted agarró una inversión y puso para su fiestecita en su casa y ese compartir, lo invitaste el sábado y ¿cuándo lo vuelves a llamar para recordárselo? No, bueno, será que yo no lo hago así. Yo llamo a la gente el día miércoles. Mira, fulano, te estoy llamando para recordarte de lo que te estoy preparando aquí en la casa para ti y tu familia. Llega el día viernes y tú crees que ¿qué hago? Lo vuelvo otra vez a llamar por si acaso, porque la vida es muy cambiante. Y el sábado tempranito en la mañana, la primera persona que yo llamo es a lo que yo quiero que estén allí, por si acaso. ¿Sí o no? Sí. Ahora, eso lo hacemos cuando estamos nosotros invitando para un evento como este de los sábados. Yo les aseguro que no. Pero yo les aseguro que el próximo sábado vamos a tener el doble de la gente que tenemos hoy. ¿Cuántos quieren apostar dinero en efectivo? Así como se lo digo que vamos a tener el doble de la gente el próximo sábado. Porque hemos hecho el switch a partir de hoy de que el que más promueve en un negocio de redes, ¿qué es lo que le pasa? Más gana, y lo vamos a ir entendiendo progresivamente. No es lo mismo yo hablarle a una persona to face, que hablarle delante de 12 gente. ¿Cuántos hubiesen querido alguna persona que yo la estoy promoviendo, que yo le estoy haciendo seguimiento sobre salud y que hoy hubiese estado aquí escuchando a Malú? ¿Cuántos quisieran tener aquí presente gente para que escucharan a Malú? ¿Verdad que sí? ¿Sabe por qué? Porque el testimonio que tú tienes no es el testimonio que tiene Malú, ni es la emoción que le puso Malú. Entonces, por eso es que el negocio se enriquece grupalmente, en eventos, porque yo puedo tener una característica, el otro tiene otra característica, el otro tiene otra característica, y eso es lo que va enriqueciendo nuestros negocios. Ahora bien, ventajas y beneficios del evento. Si yo no hablo de las ventajas que tiene estar presente en un evento para la persona, por mucho que yo trate de invitar a esa persona, no la muevo, no la halo, no se viene conmigo. Yo tengo que hablarle de estas cosas. Ahora bien, fíjense,
Tres principios fundamentales en las redes de mercadeo. Si nosotros, y para los que están comenzando, no lo entendemos, yo les voy a decir algo. Definitivamente, aquí está el secreto. Hay gente que dice, pero ¿y por qué tú promocionas? ¿Por qué tú promueves? ¿Por qué tú si logras rango? ¿Por qué si tú viajas? Por estas tres reglas básicas. Mira, una persona tiene que aprender a presentar y a patrocinar, porque si no, no tiene negocio. Por eso siempre he dicho, todos entramos aquí sin saber lo que estamos haciendo al inicio. Pero tengo que aprenderlo. Si yo tengo que meter gente en un negocio, mientras más gente yo meta, más voy a calificar, más dinero voy a ganar. Y le voy a decir la importancia de presentar y patrocinar. Luego, si yo no me capacito, ¿cómo puedo enseñar a otros? Es imposible. Este es un negocio de patrocinar gente y de educar gente. ¿Quién está leyendo el libro GoPro? Extraordinario. El que no lo haya empezado tiene que empezar, porque esto es de educación. Entonces, cuando nosotros entramos en un negocio como el negocio de redes, yo debo de comprender de que yo tengo que enseñar, yo tengo que educar a la persona. Primero me educo yo con este tipo de eventos porque nos enriquecemos. Esto no pasa en otro tipo de empresas. Mire, yo estuve en la industria farmacéutica y teníamos que buscar capacitadores que pagaban un dineral y simplemente eran teóricos. Solo en las redes de mercadeo la gente enseña por vivencia, por resultado. No habla de teoría, no habla de fantasía, aquí hablamos con resultados. Entonces, cuando usted tiene a una persona que tiene un resultado un poquito más alto que el suyo, escúchela, porque ha hecho algo. Y si usted sale a la calle y usted ve a un empresario exitoso, no importa que no esté en redes de mercadeo, o es una persona que está en la parte empresarial con carrera, escúchelo, porque algo habrá hecho esa persona que definitivamente está en el lugar que está. Entonces, este tipo de reuniones, créanmelo, si yo pudiera sacarle a cada uno de ustedes el aprendizaje que tiene, ¿cómo nos podemos enriquecer? Esto no está en la parte de afuera. Por eso nos convertimos en otras personas. Por eso el éxito lo atraemos. Porque el éxito no lo perseguimos. El éxito lo atraemos a través de la persona en la cual nosotros nos convertimos. Hay gente que dice, yo no tengo éxito, yo no he podido lograr cosas. Claro, porque tú no has transformado tu vida. Y para tú poder atraer el éxito hacia ti, va proporcionalmente de acuerdo al crecimiento en la persona que te has convertido. Ese es el resultado. Y hacia eso vamos. En algunos es un proceso lento, en otros un poquito más apurado, pero ahí, porque estamos aprendiendo, estamos enseñando. Y la tercera cosa es promover eventos, promover actividades, promover lectura, promover cosas, que ahorita lo vamos a entender. Pero esos tres elementos, presentar, porque con el presentar el negocio y patrocinar, ¿qué es lo que empezamos a tener? Ganamos dinero. Cuando estamos construyendo una red, al principio, la manera que entra el ingreso a nosotros es a través del patrocinio. Cuando la red tiene de 3 a 4, 5 años, nuestros ingresos no entran por patrocinio, entran por volúmenes que se manejan a través de toda la organización que hemos ido creando. Al principio tenemos que patrocinar gente. Si yo patrocino 2 personas semanalmente con paquetes de 1000, ¿cuánto me entra en mi bolsillo? $400. $400 multiplicado por 4, estamos hablando de $1,600 solo por patrocinio. ¿Eso está malo o está bueno? Está bueno, para empezar. Y eso tenemos que enseñárselo a nuestra gente, a ganar dinero. Aquí en esta sala, todos los que han comenzado conmigo, siempre les enseñé, hay que tener resultados, hay que ganar dinero. Y ganaron dinero. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? No duplicaron la enseñanza con la gente. ¿Por qué? Porque no teníamos este tipo de capacitación. Ahora ya la estamos teniendo. Y ustedes van a ver el crecimiento que ya nosotros vamos a empezar a tener. Porque nos vamos a ir como palomitas de maíz reventadas, como decimos en Venezuela,
cotufa, pero hasta ya no más poder. Y así va a pasar. 3 cosas. Y mire esa imagen. Insistir, resistir, ¿y qué más? Persistir. Pero jamás de los jamases desistir. Porque la única manera que pierde una persona en las redes de mercadeo es la gente que desiste, que abandona. Yo he visto gente que simplemente porque alguien le dijo que no, tengo amigos que lo he ido conociendo que tienen un potencial enorme y simplemente porque visitaron 2 personitas y le dijeron que no, ya ellos se perdieron su sueño. No, señores, mire, es insistir, resistir y persistir. Le voy a decir por qué. Cuando una persona, en un momento usted le presenta un proyecto, a lo mejor en ese momento la persona le dice que no, es factible que le pueda decir que no, pero ¿qué es lo que ocurre? No era el momento para esa persona, no lo era. Ahora, la vida no es estable. Yo he conocido personas que están ganando buena lana en un momento determinado, cambian, el panorama cambia. Hay personas que han estado casados, se divorcian, el panorama cambia. Hay personas que de repente tenían un buen carro o de repente estaban aparentemente sanos, se enferman, cambian. Nosotros hemos ido cambiando a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué podemos creer que los demás no lo van a pasar? Entonces, hoy le hemos dicho algo que no, mañana como que sí, y terminamos diciéndole, sí, es para mí. Porque la vida es así. Entonces, la clave es insistir, resistir, persistir, pero nunca desistir. Ahora, quien patrocina, quien enseña y quien promueve, tiene un negocio. Dígalo para usted. Quien patrocina, quien enseña y quien promueve, tiene un negocio. El que no hace eso, simple y llanamente, tiene el negocio de su patrocinador. Ahora bien, muchas veces nosotros le decimos a la persona, mira, entra en este negocio. No, yo te estoy dando una oportunidad para construir tu negocio. Son 2 cosas distintas. Ahora, un negocio se construye con personas. Si yo no sé hablar y me da miedo hablar, ¿qué tengo que hacer si quiero construir un negocio? Aprender a hablar, tengo que eliminar el miedo. Si yo le digo, es que yo no conozco a nadie, ¿por qué? Porque yo soy gruñón, me llevo en el ascensor, ni siquiera doy los buenos días, pasan por la... No, es que los vecinos por aquí estos vecinos, mira, estos vecinos... No, esto si tú los conocieras, hermano. Y yo llegué a la torre donde estoy, extranjero, y de verdad la gente entraba así, decía, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, señor. Buenas tardes. Y empecé a relacionarme con apenas una semana. Y ahí hay gente que lleva viviendo 10 y 15 años, ¿y qué tú crees que dice? No, aquí la gente es muy jodida. Aquí no te dan ni siquiera el saludo. No, hermano, el problema no está del otro lado. ¿De dónde está el problema? De mi lado, hijo. ¿Qué te pasa? Soy yo, si yo quiero conocer gente, yo tengo que salir a conocer gente. Porque este es un negocio de gente. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Hola, Rosy, ¿cómo estás? Por su nombre. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Yo tengo que salir a conocer gente. Pero si yo soy el gruñón, el de la cara fea, que no saludo a nadie, ¿cómo voy a tener gente amiga? Es más, tú ni siquiera a los amigos tuyos que tienes en el celular los llamas cuando cumplen años y quieres decir, es que yo no conozco a nadie. Claro que no conoces a nadie, porque el problema lo tienes tú, hijo. Vamos a cambiar el switch. Entonces, yo tengo que patrocinar a través de gente. Hay gente que me dice, yo no conozco a nadie. Yo llegué a México sin conocer un alma. Me dijo en estos días una persona en Lima, Perú, es que tú te fuiste a México porque tú tenías contactos en México. No, hermano, yo no conocía a nadie en México. Llegué a Cancún y te voy a decir donde compré el celular. La primera persona que hice, compré un chip. El gerente de la tienda me lo prospecté y lo cité a la RCA en el mismo día y el tipo se presentó. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Ah, soy yo el que tengo que llegar allí. Buenas tardes, ¿cómo está fulano? Mi nombre es Henry Carvajal, yo trabajo para una empresa americana. ¿Has oído hablar del doctor Chopra? Ah, no, mira, está trayendo un proyecto maravilloso aquí a México. ¿Te gustaría ganar un dinero extra? Te estoy observando que tú eres una persona bien avanzada. Mira, dame tu teléfono, ¿te puedo llamar hoy? Sí, ¿cómo no? ¿A qué hora quieres que te llame? A las 5 de la tarde, a las 5 te voy a llamar. Mira, Roberto, ¿te recuerdas de él? Henry Carvajal, que estuve en la tienda comprándote el chip para el celular. Sí, ¿cómo no? ¿Te recuerdas que te dije que te iba a llamar a las 5? Sí, quiero que esta noche a las 7 de la noche estés aquí un evento del RCA, que no era el RCA, era la Academia de Liderazgo en Cancún. ¿Y qué hice? Le presenté el negocio. Entonces, así hacemos el negocio. Me monto en un camioncito, ni siquiera saludo a nadie porque creo que todo el mundo son choros que me van a robar, que me van a quitar. No, hermano. Next, quítate eso de tu mente. El ser humano es maravilloso. El problema lo tenemos nosotros. Somos miedosos porque tenemos miedo de nosotros mismos. Y creemos que los demás son gente mala. La gente no es mala, es el 1% que es malo. El 99% de la gente es bondadosa, anda buscando oportunidades, pero mi energía le transfiere al otro de encrispación. Si yo lo cambio, ¿qué cree que va a pasar con la gente? ¿Va a cambiar, hermano? Diga, voy a ser más cariñoso con la gente. Dígalo. Voy a ser más cariñoso. Voy a creer más en la gente. Dígalo. El asunto es que no creemos, hermano. Creemos siempre que nos van a quitar y andamos bien pelados. En serio. Mira, yo salí ahorita aquí en México, de verdad, empecé a conocer gente. Y yo le decía, hijo, vea, no le quiero quitar nada, le vengo a traer. Pero la gente está en su mente predispuesta creyendo que le van a quitar. Y sucede que la vida es tan abundante que la vida lo que quiere es darte. Y nosotros así hacemos con el rabo de los ojos. ¿Qué será que me suena muy bonito? ¿Qué será que este me quiere quitar? Y entra en la duda. Y claro, ¿qué vas a recibir, hijo? Porque vivimos con una cautela permanente. Mire, le voy a decir algo, lo que nosotros no podemos ver, no podemos realizarlo. Si yo no visualizo lo que quiero, no lo puedo alcanzar. Ahora, si yo simplemente veo a 12 personas, 12 son los que van, pero si yo cambio mi visión, la visión es lo que me hace posible alcanzar lo que yo quiero. La mayoría de la gente no tiene las cosas que quiere. ¿Sabe por qué? Porque no basta querer. Hay que visualizar. Ya yo veo un escenario con 400 gente del DF, de nosotros hacia abajo. Ahora, imagínense qué va a pasar con 15, 10, 12 personas debajo de ustedes que estén en ese evento. Capacitado por una persona 10 estrellas que se ha ganado en 3 años $500,000. Que no está hablando con teoría, no es el profesor de economía que está dando una cátedra, que habla perfecto de economía, de proyectos. ¿Y qué pasa? Cuando sale de ahí no tiene ni siquiera un vehículo. Sale a pie. Paja, señores, teoría en la industria.